Bienvenidos amigos de YouTube a una nueva entrevista. Estamos con Moisés López Fernández. Queremos que nos cuente, que se presente primero y que nos cuente qué hace, qué le gusta, un poco de su historia. Vamos a partir con esta entrevista en Huasco. Bueno, muchas gracias por este espacio, por esta posibilidad de hablar sobre lo que uno hace, lo que uno desarrolla. Básicamente en el tema musical, que es lo que nos convoca en este momento, porque hay hartas cosas que uno desarrolla también en el tema artístico, como la poesía, o bueno, la música, el dibujo también. Pero básicamente en el tema musical yo me dedico a componer canciones de diferentes géneros musicales, diferentes matices, temáticas, eh, temas que tienen que ver con la música rock, un rock más bien suave, no tan pesado, pero con influencias del rock británico, música folclórica también, con bueno, folclor chileno, folclor o trova también. Entonces hay diferentes estilos musicales que uno aborda según la Claro. temática, digamos, la temática que nos congrega en este sentido a generar música. Muchas veces hay proyectos culturales en donde uno se aboca más al tema patrimonial, por ejemplo, de un pueblo, a rescatar las raíces, entonces ahí uno no podría abstraerse del folclore porque o tocar música rock en una cosa que tenga que ver con el patrimonio o la identidad chilena sería como extraño porque el rock no proviene directamente de la raíz chilena, entonces Claro. ahí nos vamos como más a las temáticas de De- cuecas, Hay que como hacer música un folclórica, juego claro. ahí Claro, hay que inteligente. acomodarse ahí Contexto. al contexto de las temáticas que se requieren para hacer música. O sea, no podemos hacer música cualquiera para cierta temática. O sea, es necesario ahí investigar bien de qué se trata y tratar de... Porque en el fondo los estilos musicales son como vestimentas que uno le da a una letra o a una canción. O sea, la canción trata de expresar algo y ahí en ese sentido uno le pone un vestido, sea de rock, sea de folclore, sea de música clásica o diferentes vestidos, digamos, son los géneros musicales. Así que ahí dependiendo de la situación uno le pone esta forma, digamos. ¿Cuándo empezó en la música? ¿Hubo una influencia de la familia? ¿O partió esto solo? No, básicamente empieza en la familia porque, bueno, yo tengo dos hermanos mayores que empezaron, digamos, cuando éramos muy chicos, como juegos prácticamente como de infancia, en donde ellos empiezan a tomar los instrumentos, sobre todo mi hermano mayor, y después, bueno, lo sigue mi otro hermano, y después yo como que me meto al cuento también, ¿Ya? pero mi hermano mayor empezó a tocar guitarra, teclado, flauta, como a los, no sé, como a los 10 años, 11 años. Entonces ahí nosotros empezamos como a meternos en el cuento hasta que llegó un tiempo ya como a los 13, 14 que teníamos como un grupo. Tuvimos Ya. hartas formaciones de grupo e intentábamos tocar diferentes tipos de canciones de otros grupos. O sea, Claro. en ese Covers. tiempo uno imita a los grupos que le gustan. No Claro. sé, pues en ese tiempo nos gustaban los Guns N' Roses, Ya. Maná, o bueno, después uno con el crecimiento va escuchando otras músicas. Pero los Beatles, siempre los Beatles fueron como nuestro grupo, digamos, preferido. Siempre. Y la música en inglés también. Entonces Claro. siempre tocábamos música en inglés. Era algo extraño porque por estos lugares lo que más se escucha es la cumbia o música Claro. como de cumbia, música romántica en español. Entonces siempre como que tuvimos el problema de que tocar música en inglés no era muy como comercial en este sentido Claro. para estos lugares. Digamos. Así que bueno, ahí estuvimos tocando, armamos la banda en el liceo, nos llamábamos, no me acuerdo en ese tiempo, Revolver, nos llamábamos y tocábamos en las fiestas del liceo o en los actos de la municipalidad. Y posteriormente, bueno, ya más grande, a los 18, 19 años, nos fuimos a estudiar a La Serena y ahí empezamos como a tocar de manera más profesional en restaurantes, pubs, Claro. en Pisco El, que en hartos lugares, pero siempre realizando covers de los Beatles, de Pink Floyd, de grupos ingleses, de Los Prisioneros, de todo en realidad, Soda Stereo. Ya. Yo en ese tiempo, bueno, yo tocaba la batería. Ya, nomás batería. Claro, era el baterista del grupo, a pesar de que ya uno tocaba guitarra o tocaba o cantaba también, pero más como de una manera personal. Claro. Yo me acuerdo que como a los 16
6 años yo empecé a componer canciones. Empecé a crear algunas canciones como en la intimidad, en el tiempo como de liceo, digamos. Y ahí empezaron a salir las primeras melodías, las primeras canciones con las letras, como en una cosa como bien de juego primero, o sea, como, Ya. pero ahí en esa época como que empecé a hacer canciones. Ahí nació el... Claro, el tema más como artístico y más compositivo, porque como siempre tocábamos canciones de otros. Claro, y ahí hay un cambio. ¿Cómo ve usted ese cambio? ¿Es más valorable cuando se crea la música o cuando uno hace cover o los dos son iguales? O sea, yo creo que siempre va a ser más valorable hacer algo que sea nuevo y algo propio. O sea, lógicamente que hacer una música propia le da mucho más sentido a lo que es la música para uno, porque ahí uno trata como desde lo profundo de su ser, expresar algo más que tenga que ver con lo que yo siento en relación a la música o a la poesía. En cambio, cuando uno hace covers, si bien es otra técnica también complicada y bastante, o sea, demuestra la calidad de los músicos también, pero siempre va a ser algo que ya está hecho Y no se requiere de creatividad. claro, no se requiere un trabajo mayor porque uno ya está escuchando lo que se hizo ya en realidad. Es como calcar un poco Como hacer un dibujo. claro, un dibujo de otro cuadro que hizo, por ejemplo, un pintor que creó un cuadro y uno lo copia, entonces siempre puede salir bien y, o sea, yo creo que el brillo de hacer covers es hacer interpretaciones de los temas, pero darle un aire, una cosa claro, un nueva. carácter distinto, como más personal. Ya. Como interpretar, o sea, hay gente que de repente trata de tocar los temas iguales de otros grupos, pero no le incorpora algo como adicional. Entonces Claro. siempre la idea de tocar, yo bueno, todavía toco temas de otros y con mis hermanos y los grupos que formamos tocamos temas de otros, pero sí tratamos de editarle un poco, Cambiarle como es una una visión, es armonía. como una relectura personal de Claro. cada uno, digamos, de cada uno, no hacerlo igual, sino que darle como unos toques distintos. ¿Cómo es el proceso de crear? ¿Cómo hace para crear canciones cuando empezó a cómo lo hace ahora? Empezó... Bueno, esto es como un tema de práctica al final, o sea, lógicamente que uno empieza copiando. Por ejemplo, te gusta un grupo, no sé, pues en la adolescencia te gusta harto un grupo, no sé, a mí me gustaba Sui Generis, el Ya. grupo entonces lo escuchaba y yo decía quiero hacer temas como ellos, así con el mismo tono de voz, con el mismo tipo de letra, con el mismo, no sé, por el mismo tipo de guitarra, es como calcar pero haciendo como melodías propias, digamos. Claro. O sea, que suenan casi igual a las otras porque son como... O sea, yo creo que la mayoría de la gente que empieza como a crear sus canciones empieza de alguna forma copiando Un estilo que le un gusta. estilo, claro. Pero después en el tiempo esto se empieza como a depurar y bueno, uno va tomando más influencia y más influencia hasta que en algún momento uno llega a encontrar su propio Sí. estilo. O sea, de tanto ya buscar por diferentes lugares y hacer cosas, después uno empieza a sentir como el Por dónde vaya. la claro, ya cosa. cómo te gusta a ti componer, cómo te gusta que vaya la letra o cómo querís... Bueno, y al final las cosas surgen casi naturalmente, entonces uno no es que uno tampoco después Se ya... imponga algo. Claro, es como que surge una melodía y uno busca la letra adecuada y eso es algo como totalmente personal e íntimo, o sea, no es algo que se vaya como A inventando, enseñar, claro, es claro. como que, o sea, yo creo que hay gente que cuando le sale muy forzado, eso quiere decir que no es tan honesto el trabajo, entonces cuando uno escucha de repente una canción que está como muy cuadrada y muy como exigida como de alguna o de uno mismo, por ejemplo, uno encuentra que no está haciendo lo correcto. Muy claro, natural. claro, pero cuando uno escucha que la canción sale como más natural y más como honesta y más Eso, como... eso es lo difícil a veces, que uno a veces Claro. se pone la meta de componer y, Claro, y como que se pone estricto y como que no sale natural, de repente uno sale muy como rebuscado, como se dice. rebuscado. Entonces cuando sale como, bueno, a veces las cosas, bueno, algunas, yo encuentro que algunas cuestan más trabajo y otras cuestan menos trabajo porque a veces la canción sale sola casi. Claro. Y la letra casi como también como sola, entonces como que ahí uno dice, chuta, fue como rápido El proceso. claro, pero hay otras que son como más trabajadas, lo cual no implica que sean más forzadas, sino que uno de repente a veces trabaja más el tema y va haciendo otras partes y como que se demora más. Se va a jugar. Sabéis que todo el tema artístico
pienso yo en la música, no sé, pues yo igual trabajo estallado en madera, de repente el trabajo requiere como hartos pasos, a veces uno tiene una idea y después pasa harto tiempo y uno encuentra como, Cambia la idea. claro, cambia la idea o se fortalece con otra idea, entonces como que ahí se va, no es algo que a veces, como te digo, aparecen cosas como súper rápidas y que funcionan La de inspiración. inmediato, claro, pero hay otras cosas que se demoran más y el arte en general es así, pues, por ejemplo un pintor también de repente agarra un pincel y una tela y hace un cuadro al tiro así, pero hay otros que de repente pinta una cosa y al otro día chuta, La va y otra. ve claro y después lo desarma. Siempre también hay una suerte de inconformismo también, uno siempre dice chuta la letra no me todo gustó como que quedó, va. así que Claro. voy a hacerla, pero en el tiempo uno se va dando cuenta que va madurando y va sabiendo qué es lo que, como, qué es lo que funciona realmente y cómo uno le gusta trabajar Adaptando. más cómodamente también, así como... Y el trabajo de, bueno, músico como escultor, dices también, a veces uno es muy perfeccionista, se puede... Claro, no, de hecho el perfeccionismo a veces lleva como a una sensación de frustración también, Claro. porque uno, no sé, pues tiene en su mente o en su idea como querer lograr algo de tal manera y cuando ve que no llega a No esa encaja. meta, Claro. como que uno dice chuta y como que se bajonea un poco de repente, o cuando uno graba por ejemplo un tema y le pone todo el color creyendo que le salió súper bien la voz, de repente uno empieza a escuchar que no le salió tan bien y chuta, quiere volverla a grabar, después va a grabarla y bueno, todo eso cuesta plata también, entonces uno ahí tiene que ir jugando un poco Con Bueno, pero uno decíamos- llega, ¿sabes que después de hartas veces como intentándolo y como sintiéndose medio frustrado y todo, después uno llega como a darse cuenta que en realidad en la simplicidad está la belleza del arte, arte. o sea, como que si uno a veces se equivoca o la voz no sale tan bien, pero expresa lo que uno quiere, Claro. ahí está bien, pues, o sea, no hay que ponerse tan como, Tan cuadrado. claro, cuadrado Sí. y como queriendo que técnicamente y todo Sí, salga todo así como, encaje, claro, claro. Bueno, yo creo que en ese proceso es súper interesante cuando uno ya deja fluir más la creación, fluir, Claro, no le claro. empieza a limitar tanto a esto debe ser así. Claro. Es que eso lo da igual la práctica, si al final, como dicen, la práctica es al maestro, o sea, mientras uno más practica la composición y la composición de canciones, más como que va saliendo naturalmente. En el fondo todo es así, pues también, no sé, pues los profesores también al principio parten haciendo sus clases súper como encerrados, sin saber cómo hacerlo y después ya con la práctica después ya se les resulta algo natural, o es como andar en bicicleta también, cuando uno era chico Claro, se esforzaba y después ya uno puede dirigir. es un Es como proceso. que ya el proceso de la práctica después te hace como dominar el arte como, o la forma de expresión personal como tú querís nomás. O sea, si querís, es como que querís llevarla para un lado, la lleváis. Si queréis dejarla hasta por ahí nomás, la dejáis. Es como que al final uno tiene ese el poder. dominio de lo que hace, digamos. En cuanto a lo que cambió su vida, bueno, los beneficios que ha traído la música, contarle a la gente también, porque a veces cuando se ve desde fuera el arte dicen, no, este es volado, este Claro. es hippie o acá o allá. Claro. ¿Qué beneficio ha traído la música o el arte en general a su vida? O sea, el tema artístico es difícil, ¿eh? Porque en el sentido, bueno, muchas veces como que es mal mirado en el sentido económico, porque no, Claro, o sea, si uno no es famoso y no tiene plata con con su arte. digamos, la gente como que dice, está Ya, puro como, no le sirve de nada. claro. Pero en el fondo no se trata de mirarlo de modo económico. Claro. O sea, se trata de verlo como una identidad personal. O sea, si uno como artista, como músico, sabe que eso es lo que sabe hacer bien y se dedica a eso, en eso está como La satisfacción. la satisfacción y el desarrollo personal, porque es como que uno no sé, pues, o sea, si uno no lleva a cabo la cosa natural, la capacidad natural que tiene, que es en este caso la expresión musical o artística, hay una frustración mayor. Pues, o sea, Interna. claro, entonces, lógicamente que seguir este camino de la música a uno le da la alegría de saber que está haciendo lo que quiere y lo que sabe hacer en el fondo, y lo que se le dio como talento. Claro. Así que eso siempre va a ser algo hermoso de saber que uno está haciendo lo que le gusta. Pero también muchos beneficios también cuando a la gente le gusta una canción que uno hizo y la hace como propia también, a pesar de que sea poca gente o mucha. Claro. Cuando le llega a una persona ya es una Satisfacción. satisfacción. Cuando ya le llega a más personas, mejor todavía, pero Se siempre Siempre se puede. se puede, digamos,
mejorar ahí o sea, siempre hay satisfacciones y también como todo dificultades también. Claro. Ese Así proceso, que bueno, podemos es tocar como la vida en el fondo, ¿eh? Es la vida. ese punto de frustración, es igual, quiero que lo conversemos un poquito porque ¿cómo maneja uno o cómo manejamos las personas o los artistas la frustración? Es importante saber manejarla. Cuando uno apenas está comenzando y si se frustra, se retira o no se retira, continúa. Claro, no, yo creo que el tema De los fracasos también, bueno, eso va de la mano. claro, yo creo que en realidad saber tener la clara conciencia de que la música o el arte es realmente lo que uno sabe hacer o no, porque hay mucha gente que se engaña también pensando que a lo mejor porque hace algo que suena más o menos bien o escribe algo como que ya es un artista. Y a veces como que es como algo fantasioso, pero o sea, uno tiene que ser bien sincero, yo creo, en ese sentido consigo mismo. Por ejemplo, de repente a mí me pasa que pienso que si yo no, o sea, no quiero autoengañarme diciendo como que yo soy músico y después uno escucha las canciones y suenan como nada que ver, así. Entonces creo que hay que tener harta como, Humildad. claro, humildad y honestidad con el tema, porque solo sabiéndose, digamos, que uno sabe hacer bien la cosa, la pega que uno hace y que realmente tiene la capacidad, yo creo que de ahí viene como la decisión a lanzarse a eso. O sea, uno, sobre todo los músicos jóvenes, yo creo que debieran preguntarse bien si es lo que realmente les llena la música. O sea, si realmente esto siento que es Mi pasión. mi vida, claro, o sea, que es lo que yo sé hacer bien, es lo que me gusta. Y Es como el tema de la vocación, pues, o sea, uno tiene que... es difícil encontrar eso, el tema de la vocación Claro. es un punto importante porque estamos por el sistema tan encasillados por el dinero que Claro. muchas veces, y muchas veces gente que posee mucho dinero tiene grandes valores y otras, la mayoría no tiene grandes valores. Claro. Pero a veces generalizamos mucho, o que por si tu vecino tiene una mejor situación económica, Claro. está mejor que ti, Claro. mejor que tú. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo analizas? Es que yo creo que son los pros y los contras, o sea, uno tiene que saber asumir la condición de De lo que va a ser. la vocación, pues, o sea, siempre uno cuando decide hacer algo va a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas, o sea, pero si uno lo hace porque es lo que realmente le gusta y lo que quiere hacer, eso va a ser como parte del camino nomás. Claramente hay un punto hoy en día que el tema el tema del dinero que ya está, o sea, que toda la gente elige sus caminos muchas veces por el sueldo que va a recibir, o sea, hay músicos, incluso artistas que prefieren seguir otras carreras porque les va a traer más comodidad económica. En un sistema que también a veces hay que decir lo que cuesta vivir, Claro, que también nos o sea, atan para o sea, poder... claro, vivir por ejemplo del arte es complicado. Es complicado si uno no No es imposible, claro, pero... no es imposible, o sea, se puede vivir, Se puede pero vivir. no con las comodidades como es un arte, el arte es una cosa como más independiente. No hay, no sé, pues estas seguridades que tienen como los contratos de trabajo más, no sé, pues alguien que lo contratan en la MUNI o en otro trabajo, en donde tiene seguro su tema de salud, tiene seguro todo. En cambio, la independencia provoca que uno como que vive el día nomás, o sea, como que tenéis que andar como buscando, pero no hay seguridades. Claro. Pero también eso es Una ventaja. una belleza también, porque la vida tampoco es algo estático, o sea, uno no puede pensar que va a estar como seguro en una parte, digamos, como que nada le va a pasar. A mí me apasiona la idea del tema de la música, por ejemplo, en el sentido de que es impredecible, o sea, Claro. no es algo que estés todos los días, por ejemplo, sentado en una oficina, así como viviendo unas horas así establecidas, que tu vida se determina por una rutina como constante. Yo creo que igual la música es un trabajo que también requiere hartas horas al día también. Pero igual uno al ser más independiente uno domina su horario. o sea, es capaz de uno ser su propio jefe en ese sentido y exigirse a sí mismo lo que uno... Pero no estar trabajándole a una persona como un jefe que determina, en este caso, no sé, por el gobierno o tantos jefes que hay hoy en día que a uno como que lo esclavizan A cumplir ciertas funciones. claro. En cambio en la música uno como que determina su tiempo, determina cuántas cosas puede hacer en un día.
Y manejar también el que si trabajo mucho o el trabajo muy poco, Claro, cómo claro. encontrar el equilibrio en ese sentido. El ser un artista, yo creo que en estos momentos, a lo que ha pasado, es gestionarse en realidad, Claro, gestionarse completamente, autogestionarse, claro. gestionarse Ser completamente, como todos los trabajos en uno, pues, o sea, tocar, moverse por buscar lugares. conocer Entonces, personas. claro, yo creo que igual lo bueno del tema artístico es que uno necesita su espacio porque de repente, imagínate, tú estás trabajando en una oficina, se te ocurre una, no sé, pues, una melodía o querés sacar una melodía y no tenés el espacio, entonces estáis como privado de tener como esa libertad creativa, ¿no? O Claro, sea, si estáis trabajando como en un lugar como donde tenéis que cumplir ciertos horarios, estáis como enjaulados y atrapados, o sea, no podéis dar rienda suelta a la... a la inspiración. Claro, entonces la inspiración a veces se presenta en momentos en que uno tiene que estar, no sé, pues, un día entero trabajando en una canción o o sea, tenéis que estar concentrado, claro, y tú tenéis que manejar esos tiempos. Y yo creo que siempre va a ser harta pega igual, pues si en el fondo, por ejemplo, no sé, en estos proyectos, Contémosle a la gente, bueno, estos son los discos, ¿cuáles claro, son bueno, estos son algunos discos que yo, bueno, con mi hermano al final terminamos haciendo un grupo que se llamaba Los Pestones, los que restaurantes? ahí hacíamos temas más rockeros. Por ejemplo, Ya, este disco que también fue, bueno, la mayoría de estos discos han sido apoyados por el fondo de desarrollo regional. FNDR, claro, que es como el Fondo de Es- Desarrollo Regional, Aquí, ese de los Bestones. aquí se ven los vestones. Claro, ese es más rockero y ahí le dimos un tinte más de canciones de vida y esperanza se llama y que son canciones como en pro de la de dar como un cantos alentando hacia los valores, hacia la búsqueda de los ideales, porque bueno, hoy en día uno ve que poco también se presentan los ideales en la vida también, cada vez la música está presentando más contenidos como que menos invitan a esta cosa como más de Mística. valorar a la vida, claro, Claro. valorar la vida como todo lo que uno tiene en la vida. Entonces, en tiempos donde como que existe una gran depresión de parte de por toda la exigencia del sistema, es Claro, necesario como darle valor a las cosas como más sencillas. claro. Entonces esa es la idea hicimos puras canciones que tenían que ver con valorar la creación, la vida, en tiempos también donde uno ve todo este tema de la contaminación y el mal uso de las cosas naturales que hace el hombre y los destrozos realmente. También la música como... que la música es un instrumento al final. O sea que si tú lo ocupáis, por ejemplo, para dar un mensaje de alerta contra la contaminación, por ejemplo, te sirve también. O si lo ocupáis para dar como ayudar a la gente a que, no sé, pues se descubra a sí misma, también tú podés ponerle letras. Cambiarle el estado de ánimo Claro, muchas veces a otras o por ejemplo personas. ahora vemos que en el reggaetón, por ejemplo, lo que se incentiva es el carácter netamente sexual de la letra, entonces por eso uno después ve que las conductas de los jóvenes o la conducta de mucha gente va hacia allá porque está escuchando una música que le dice eso. Claro, El inconsciente está claro, está influenciando influenciando. Entonces la música en ese sentido juega un rol bastante importante porque una canción puede a uno hacerlo pensar o hacerlo como actuar de una forma. Claro, inconscientemente. inconscientemente. Claro. Bueno, acá hay otro disco que, bueno, este yo lo hice como el 2012, que fue un disco dedicado a Huasco Bajo. A Huasco Bajo. Claro. Es importante destacar ahí que las carátulas yo las hice también. Por eso Ah, ya. hablo del tema como del arte en general, porque en realidad yo me dedico al dibujo, al tallado, a la música en realidad, a la poesía también, al arte en general. Qué bueno. Así que este canto a Huasco Bajo está dedicado a mi pueblo, Huasco Bajo, Ya. y tiene puras canciones que retrata personajes de Huasco Bajo, o la naturaleza de Huasco Bajo, lugares del pueblo, entonces como uno se enfrenta a estos lugares de manera poética y artística. O sea, por ejemplo, porque aquí, para mí la canción y la letra van íntimamente ligadas, o sea, a mí me cuesta, por ejemplo, escuchar una canción que no tenga una buena letra, es como que no, como que la música van como hermanadas con la letra, entonces siempre es importante que digan cosas como, Mensajes claro, profundos. poéticas, ojalá, porque... Así que ahí, bueno, traté de escribir hartas letras como cuando uno se enfrenta a la naturaleza y lo escribe de manera poética y tratar de ponerle música a eso. Entonces, bueno, resultó algo bien, pero acá, claro, la falta de músicos en esta zona y la falta de plata también, porque todo requiere como de pago. Ahí uno tiene que hacerla
de maestro chasquilla ahí con el tema de los discos, pues grabar batería, grabar bajo, grabar guitarras, cantar, entonces hacer casi todo. Claro. Pero bueno, igual es un tema de crecimiento al final. Por ejemplo, no quedó muy bien en términos como, no sé, pues, ¿Técnico? técnicos, claro. Porque era la primera vez que yo por lo menos tocaba harto instrumento y me costó como ensamblar, claro. Entonces, pero ya en el tiempo uno va trabajando más, trabajando y después ya van quedando mejor. Este disco yo lo hice, este otro, en 2014, que está dedicado al pequeño pirquinero. Ya. Al pirquinero sufriente, ese que va a las minas desprovisto de seguridades, como tratar de tomar, digamos, ¿cómo se llama? Ese tópico, ese carácter profundo que tiene el pirquinero, digamos, en esta zona sobre todo, pero más que nada el pirquinero sufriente, ese que se llena los pulmones de tierra, que no sabe si va a sobrevivir al bajar a un pique, digamos, que son pobres también, que muchas veces quedan ciegos por la dureza de su trabajo. Entonces acá traté en algunos, la primera parte de este disco está dedicada a eso, se llama Las querellas del minero. Y es una parte del disco y la otra parte está formada de leyendas, de cosas acá, digamos, de la zona también. Porque en este caso de estos proyectos hay que circunscribirlo a aspectos netamente del lugar. O sea, como son proyectos como de apoyos regionales, tiene que uno tratar de rescatar cosas de la región. Claro. Entonces ahí uno también es lo que te decía un poco del tema de los estilos. O sea, cuando uno va a rescatar algo patrimonial que tiene que ver con el pirquinero o con gente como propia de estos lugares, ahí le pone el vestido, digamos, folclórico. O sea, no podría ser como, aunque igual si uno va a escribir un tema de un pirquinero igual puede ponerle rock o una guitarra eléctrica, pero la música depende netamente de cómo uno quiera nomás. O sea, si uno quiere ponerle una guitarra eléctrica a algo y con eso se siente bien el tema o siente que está respondiendo a los deseos que tiene el artista, digamos, va bien una guitarra ahí. Pero ahí todo depende de qué es lo que uno quiere expresar y entregar a través de la música. O sea, claro. En este caso, no sé, pues yo pensé que, por ejemplo, como se trata del sufrimiento de un hombre sencillo, unos cantos con una guitarra normal podían ser como traducir un poco este sentimiento. Así que la mayoría de las canciones van con una guitarra de acompañamiento y una voz y unos relatos poéticos. Entonces, como para resaltar esta cosa más reflexiva, digamos, del carácter musical y poético. Así que, claro, pues, o sea, bueno, hartos trabajos, hartos estilos, en realidad en la actualidad, disculpe que lo interrumpa, en la actualidad ¿usted está trabajando en alguna cosita nueva? Sí, pues uno siempre está haciendo cosas. Muchas veces lo que lo detiene a uno en, digamos, producir más rápidamente las cosas es el tema monetario, porque, claro, no sé, pues grabar en un estudio, en un buen estudio cuesta harta plata, o sea, una hora, no sé, unas 15 lucas para estar como 3 horas al día y después masterizar el tema y grabar hartos temas es como un buen, por lo menos unos par de millones a lo mejor. Entonces ahí uno va grabando de temas. Ahora yo estoy grabando temas más rockeros, más poperos en realidad, más como de amor, de cosas más como no tan profundas, digamos, porque uno hace de todo en realidad, pero tienen que ver como más con temas rockeros, baladas románticas algunas. A uno le gusta de todo tipo de música, entonces como que va haciendo de lo que va fluyendo. Claro, y como te digo, las temáticas a veces llaman un tipo de música o otro tipo de música. Entonces, a mí me gusta personalmente el rock pop, me gusta harto porque, no sé, pues siempre me ha gustado Fito Páez, Andrés Calamaro, los Beatles, Oasis, músicos así como de esa naturaleza, entonces siempre como que quise componer como ellos también, así me gusta ese estilo. Muy bien. Vamos a pasar a otro temita. Dentro de acá de la región o de la provincia, mejor hablemos de la provincia. ¿Cómo la ve usted en 10 años más? En los artistas, el desarrollo social, integral, económico, ¿cómo se ve? ¿O qué formas pueden hacer para que la provincia crezca, pero de manera integral, que no sea solamente trabajo y contaminación, claro, o solamente
social. Claro, no, aquí nos encontramos con hartas dificultades en ese sentido, o sea, bueno, hablamos del mundo hartas veces, cómo está el mundo diseñado, claramente hemos visto a través de las noticias o de todo eso, como que todo este tema de la corrupción, de los trabajos destructivos, no sé, pues de las empresas que dan trabajo pero a su vez destruyen, o sea, Huasco es un reflejo claro de eso del trabajo versus la destrucción del mismo lugar, entonces uno siempre esperaría que el trabajo no dañara el territorio, o sea, eso es algo, Importante. defender el territorio es siempre algo fundamental porque es el lugar donde vivimos, o sea, ¿qué sacamos con tener trabajo y ¿cómo está? Tener trabajo y después ir muriéndonos por dentro con toda la contaminación, porque, o sea que no es calidad de vida, o sea, tener dinero, pero entonces a mí, bueno, lo que uno desearía es que se pudiera como llegar a ese equilibrio Del del trabajo. trabajo, del cuidado del medio ambiente y también de potenciar no solamente el tema laboral como productivo, sino que otros trabajos también, como trabajos artísticos, trabajos turísticos, por ejemplo, acá tenemos una zona que turísticamente se ha desaprovechado, yo creo, Claro. en muchos aspectos. Tenemos unas playas hermosas, lugares llenos de naturaleza linda, entonces como que no se ha explotado esa parte, ni tampoco se le ha dado mucho lugar al tema cultural. O sea, como que se han dejado hartos aspectos de la calidad humana y de la expresión humana fuera por este tema que hemos hablado, el tema de producción de dinero básicamente. Claro. Entonces la gente persiguiendo el dinero olvida Cosas otras importantes. ramas de la vida humana. Entonces como culturales, incluso religiosos, hoy en día también vemos que muchos de los bailes religiosos ahora están cobrando, ya no lo están haciendo Como arte. como de corazón, ahora ya como que todo tiene precio, entonces es peligroso este camino al que vamos porque como que se pierde la naturaleza humana, se pierde la pureza de las intenciones del corazón, digamos. Entonces, o sea, yo creo que habría que tener un pensamiento, sobre todo en la escuela y en la educación, como un pensamiento que equilibre todos estos aspectos, que se le dé valor, como te digo, al tema artístico, al tema del medio ambiente, al tema del trabajo, que lógicamente es algo fundamental y eso lo sabemos, pero que nada vaya en desmedro del otro, digamos. O sea, La solución sería la educación. yo creo que la educación es fundamental en el sentido de que así la educación tanto como familiar, como educación también en las escuelas, De digamos. conocimiento, Claro. claro. Pero la educación también pasa Por un proceso. por los medios de comunicación también, o sea, Es qué un- tipo de programas estamos viendo, qué tipo de programas radiales, hay contenidos positivos para la gente, qué tipo de música, ahí también llegamos, en las radios que escuchamos, entonces ahí lógicamente hay que detenerse en todos los aspectos que estamos presenciando como sociedad, o sea, la educación, digamos, la educación formal de la escuela, qué le están enseñando los profesores a los niños, si le están enseñando valores, si le están enseñando solamente que para ser alguien en la vida hay que ganar plata nomás. Eso es lo que nos decían siempre, por ejemplo, tienes que ser alguien en la vida, le decían a uno, pero alguien en la vida como que gane plata, Claro, ¿qué pero significa ser alguien? Porque eso es, todos somos alguien. claro, todos somos alguien independiente de que Lo que tengamos una hacemos. casa grande, una casa chica, o sea, yo creo que el ser humano, por el hecho de ser una criatura dotada de grandes cualidades, digamos, es un ser inmenso, o sea, no podemos reducir a nadie a un estrato no sé, porque alguien, porque está, por ejemplo, botado en la calle sea menos que otro, no tiene sentido, porque tiene la misma calidad y las mismas cualidades, quizás hay diferencias de situación nomás, pero Se pueden desarrollar. todos somos alguien, claro, todos somos alguien independiente de que pobre, rico, o sea, y tenemos la misma como dignidad en términos humanos, pues, o sea, el alcalde, el mendigo, en el fondo somos iguales. todos iguales. Así que, claro, o sea, la educación, bueno, yo soy un hombre de fe en realidad también, y creo que también el ser humano tiene que tener cierta calidad también de educación espiritual, como también para enfrentar, digamos, estas condiciones de la vida, o sea, que Claro. todas requieren de una capacidad de discernimiento, de interioridad espiritual también
para reconocer las diferentes situaciones, pues, o sea, no decir juicios como muy apresurados o no enjuiciar ciertas situaciones también de manera apresurada, sino que ser un observador de la realidad, pero también como, además de observar y de ver los puntos de vista negativos y criticarlos, también buscar como buscar soluciones. O sea, no podemos tener como una persona que está diciendo, mira, el mundo está mal, pero que no haga nada. Mejor no dice nada, porque si uno ve que el mundo está mal, tiene que luchar por aportar algo. Y de nuevo entramos a la música y el tema artístico, que también son formas de aportar, digamos, de una u otra manera a esto que en el fondo que es la familia de la humanidad. Pues, o sea, también eso es lo otro, entender como esta situación de la vida como algo de una familia, que somos la familia humana, pues, o sea, claro. No podemos separarnos y estar como en islas cada uno. Claro. Hoy en día también está muy en mente eso, como de que yo vivo en mi metro cuadrado y aquí, mientras no me toquen a mí, está todo bien. Claro. Yo creo que esa forma no es positiva para un trabajo y para una vida en común. Pues, o sea, en común, claro, uno de tiene que salir de sí mismo también en muchas ocasiones, cuando ve, no sé, pues, injusticia, no tiene que vivir solamente pensando en sí mismo. Así que yo creo que hay harto que uno puede aportar de distintos aspectos. Bueno, el aspecto que yo más trabajo es el tema de la música, y con eso trato de aportar y no solamente con eso, lógicamente, también uno tiene que hacer acciones reales también. Claro. Pero sí, con la música se puede hacer harto también, y de diferentes maneras, dependiendo de las cualidades que cada uno tenga y los talentos con los que uno ha llegado, digamos, hasta esta vida. Pues, yo diría que uno tiene que luchar en pos del bien común siempre. O sea, que todo esté al servicio, no de una cosa, porque también el tema del arte a veces es una cosa muy egoísta, ¿no? Como que los artistas se ponen en un sitial poco menos intocables, o como que son un poco menos de otro planeta, pero al revés, ellos debieran, o como artistas debiéramos estar al servicio de la situación, de la comunidad, sobre todo, no sé, pues si uno vive en una población o en una ciudad, siempre como que ofrecer lo que uno sabe al servicio del bien común de estos lugares. Siempre tener como esa conciencia de servicio también, pues, de servir con lo que uno sabe hacer. Hemos conversado de todo. Sí, pues ahí hemos conversado de todo. Podemos despedirnos con un mensaje personal, o puede rescatar a lo mejor alguna frase que haya dicho alguien, alguna analogía, alguna metáfora. Bueno, básicamente lo que dije recién, que en realidad uno tiene que poner las cosas con las cuales fue dotado, ya sea, no sé, pues hay algunos que tienen la cualidad, no sé, de la política, por ejemplo, de la pedagogía. No cobrar siempre por lo que uno puede hacer en relación a eso, o sea, no que, por ejemplo, si uno va a tocar a un lugar, cobrar, o si no, no va, claro. Sino que ponerlo a disposición, lógicamente que es nuestro trabajo y tenemos que ganar nuestro dinero también a veces con el trabajo, pero siempre hay espacios en los que uno se puede salir, digamos, del libreto y ofrecerlo como un servicio, claro, desinteresado, sobre todo servir con lo que uno tiene. Eso es lo que creo que, sobre todo a los lugares que más lo requieran, o sea, servir a los lugares donde se necesiten de repente lo que uno sabe hacer, no sé, para alegrar, no sé, hay lugares donde hay gente que está postrada de repente en un hospital, claro, entonces uno ir con una guitarra de repente a la gente le ofrece una alegría que después le agradece. Entonces si uno puede hacer eso con la música, incluso es mucho mejor que hacer grandes temas, o sea, uno está entregando una alegría, Así que eso básicamente, yo como mensaje personal, estar al servicio de la sociedad de manera constructiva con lo que uno sabe hacer. O sea, todos sabemos hacer algo, y ser músico o ser ingeniero o ser cualquier cosa no quiere decir que ser tal cosa sea más o menos que la otra, sino que todos tenemos cualidades y capacidades distintas nomás, con lo cual podemos ofrecerlo a este mundo. Así que eso es básicamente el mensaje. Para encontrarlo, bueno, usted siempre está acá en Huasco, Claro, en Huasco, y tengo harta música en YouTube. En YouTube igual vamos entonces a poner en... No sé, por ejemplo, Moisés López, ahí uno busca
tengo una canción que se llama Soltando Huellas, otra Canto Guasco Bajo, y ahí aparece la paleta de videos. En realidad Vamos a tengo ponerla harto, ahí, entonces. harto material, claro, para en YouTube, harto material. Listo. Así que, Entonces ahí vamos a claro, ponerla. para que crezcan visitas también, Ay, claro. para que uno crea que le gusta a alguien. Ahí vamos a ver entonces. Nos despedimos entonces. Muchas gracias por este espacio y esperamos que funcione o sirva de algo también, bueno, a propósito del servicio, para alguien que lo vea, que le ayude ahí, si es un músico, Aprender a lo mejor. a lanzarse ahí a la vida nomás y seguir hacia adelante nomás. Claro. Gracias. Eso.